no solo volantes. Como dije al principio, el nombre de objetos volantes no es exacto en su totalidad, ya que en muchas ocasiones, estos objetos podrían llamarse objetos acuáticos, ya que se les ha visto deslizarse por el agua o por debajo de la superficie sin que en ningún momento se les viese salir al aire y remontar el vuelo. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, se les ha visto zambullirse, a veces a gran velocidad, sin que volviesen a emerger por lo menos, en un largo tiempo. Esto ha dado pie a que algunos testigos pensasen que se habían averiado y estrellado contra el agua, pero la realidad no es así. En unas maniobras de la Armada de los Estados Unidos celebradas al norte de Puerto Rico y en las que participaban un gran número de navíos de superficie y de submarinos, descubrieron que por debajo de los submarinos, se deslizaban unos misteriosos objetos metálicos de bastante buen tamaño a una profundidad y a unas velocidades muy superiores a las que los submarinos podían alcanzar, incluso los submarinos atómicos. Ante tan extraño suceso, las autoridades navales decidieron cambiar el objetivo de sus maniobras. En vez de cumplir un objetivo ficticio, se dedicaron arduamente durante varios días a ver qué eran los objetos que en cierta manera parecían estar desafiándolos y que, en todo caso, se burlaban de los medios más modernos de detección y ataque submarino. Insisto de que hechos tan increíbles como este abundan en la ovnística. Estos mismos objetos misteriosos han sido vistos entrando en la Tierra por medio de cavernas o grandes grietas en el suelo, o viceversa, saliendo de la Tierra a veces en la mitad de un campo donde previamente no había grieta ninguna y en su salida dejaron una especie de cráter como prueba de su increíble acción. Su origen. En cuanto a su origen, este es uno de los puntos más discutidos y más difíciles de la ovnilogía. Estamos ciertos de que vienen, pero estamos muy inciertos acerca de dónde vienen. Hace unos años los puntos de origen más comunes que se les atribuían eran Venus y Marte. Hoy ya sabemos que vienen de muchas partes diferentes y hablando con mayor exactitud sabemos que tienen orígenes muy diferentes, sin referirnos precisamente a lugares en el espacio. Probablemente muchos de los ovnis proceden no precisamente de nuestro espacio tridimensional y por eso no podemos hablar con toda propiedad de lugares o sitios de procedencia. Para no repetir algo de lo que ya he escrito bastante, transcribiré aquí sintéticamente lo que digo sobre este particular en mi libro La religión entre la parapsicología y los ovnis. Un ovni puede ser 1. Una proyección del inconsciente colectivo de la humanidad. 2. Un núcleo de energía psíquica cuasi inteligente residual, MESC, actuando automáticamente. 3. Una manifestación de entidades o energías inteligentes de otras dimensiones, jinns, hadas, ángeles, demonios, duendes, espíritus, elementales, etc., pero pertenecientes a este mundo. 4. Una manifestación de otros habitantes físicos de este mundo, subterráneos, acuáticos, aéreos, selváticos, muy superiores a nosotros en cultura, restos de otras civilizaciones anteriores desaparecidas, que evitan deliberadamente el contacto con el hombre común y tratan de disimular su presencia en nuestro mundo. 5. Una visita de seres auténticamente extraterrestres, es decir, procedentes de otros mundos. 6. Un viajero del tiempo, es decir, algo que está fuera de nuestra dimensión temporal y que por lo tanto se hace muy difícil de comprender por nuestra mente en la actualidad. Hasta aquí la cita de mi libro por la que el lector podrá ver que el problema del origen de los ovnis no es nada fácil. Allí paso a explicar cada uno de estos posibles orígenes o procedencias y a la misma fuente remito al lector interesado en profundizar en todo este fascinante tema, que a pesar de todo lo que lo han querido desprestigiar, tiene más hondura y más importancia que la mayoría de las paparruchadas a las que periódicos y revistas les conceden tanta importancia. Sus tripulantes. Una de las características más interesantes y más importantes de los ovnis es el hecho de que vienen o pueden venir tripulados. Digo que pueden venir, porque de hecho en muchas ocasiones no vienen tripulados y dan la impresión de ser objetos teledirigidos de alguna manera por no se sabe qué o quién, ya que en su interior no se discierne ningún tipo de ser viviente grande ni pequeño. Es cierto que en muchos casos no se puede saber si vienen o no vienen tripulados, pero también es cierto que en muchos casos sí se ha visto que vienen tripulados, puesto que los tripulantes han salido y han sido vistos por gente. Un detalle muy curioso es que si bien tenemos, como he dicho, cientos y miles de fotografías de los objetos volantes, sin embargo, es también muy cierto que de sus tripulantes hay poquísimas fotografías y las pocas que hay son de una autenticidad muy incierta. Este es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta cuando uno se pone a estudiar a fondo todo el fenómeno ovni.
En cuanto a los pormenores de los tripulantes de los ovnis, se podría escribir todo un libro, ya que esto es uno de los puntos cruciales de todo el estudio del fenómeno. El lector habrá notado que con frecuencia escribo extraterrestres entre comillas, y ello se debe a que no es nada seguro que la mayoría de los tripulantes de los ovnis vengan de fuera de la Tierra. Admito que algunos de ellos puedan venir de fuera de la Tierra, pero creo que la mayoría de ellos son de este planeta en el que habitan en otras dimensiones o en otros planos de existencia. La Tierra sería algo así como un condominio en el que nosotros habitamos únicamente uno de los muchos pisos que componen el edificio. Pero si bien acerca de su origen estamos muy inciertos, sin embargo, sí estamos seguros de que esos misteriosos orígenes son muy diversos, a juzgar por sus formas físicas, por su manera de expresarse y por sus acciones cuando entran en contacto con nosotros. No solo eso, sino que hemos llegado a la conclusión de que entre ellos hay tremendos antagonismos al igual que los hay entre los hombres. En capítulos posteriores hablaremos más de estos antagonismos cuando nos aparezcan en los libros sagrados, aunque disfrazados con otros nombres y apariencias. Mientras muchas personas dudan de que en realidad haya ovnis, otras personas, que se han dedicado al estudio serio del fenómeno, saben de sus tripulantes muchas más cosas de lo que se pueda imaginar. Lo difícil es interpretar los datos que recibimos de ellos. Por esto mismo, la diversidad de opiniones entre los que estudian el tema es enorme. Hay cosas en las que poco a poco se han ido unificando los criterios, como por ejemplo la apariencia física de los ovninautas. Al principio se hacían divisiones un poco ingenuas dividiéndolos en 2 o 3 tamaños y apariencias concretas. Pero al paso de los años, se ha ido viendo qué sucede con sus formas físicas, con su tipo, sus facciones, su color, lo mismo que pasa con los objetos en que vienen. Que hay cuantos tipos uno se pueda imaginar. Es cierto que se pueden hacer unas divisiones genéricas, pero estas divisiones permitirán un sinnúmero de variantes que harán prácticamente infinito el número de tipos de ovninautas. Los 2 tipos más corrientes de tripulantes son el de individuos rubios, más bien altos, de pelo hasta los hombros, de piel muy blanca o muy tersa y vestidos con trajes muy ceñidos al cuerpo y de apariencia metálica, y, por otra parte, el de los tipos pequeños como de 1,50 m de altura, con cabeza muy voluminosa, facciones parecidas a las humanas pero más como de muñecos o con alguna deformación en sus rasgos faciales y también vestidos con trajes pegados al cuerpo. Algunas veces, se les ha visto con cascos como escafandras, con trajes que se asemejan a los de nuestros astronautas y también barbudos, con cuerpos transparentes, translúcidos o brillantes, etc. Aparte de esto se han visto también, y no escasamente, tripulantes de aspecto completamente monstruoso y hasta de formas animalescas. En cuanto a su inteligencia o falta de ella, también es otro tema de gran importancia al que me referiré más a fondo en los capítulos últimos ya que en realidad ello constituye la médula de este libro. Saber qué hay en la mente de estas entidades que se nos presentan de manera tan misteriosa y al mismo tiempo tan variada, y tratar de descubrir cuáles son sus intenciones. Por el momento únicamente diré que al igual que en las formas, tanto de los vehículos como de sus tripulantes, sus inteligencias y sus intenciones varían enormemente. Esto lo podemos deducir de su manera de actuar, ya que mientras unos proceden y actúan como si realmente fuesen seres superiores, otros se portan todo lo contrario y no solo causan daños a las personas con las que se relacionan, sino que actúan torpemente como si su inteligencia fuese muy inferior a la nuestra. Esto ha llevado a algún investigador a decir que tienen inteligencia animal ya que sus impulsos y reacciones se parecen más bien a las de un perro o a las de un hombre de una tribu primitiva. En algún caso, como ya he indicado anteriormente, dan la impresión de ser un mero robot, no solo por su manera de actuar sino también por sus formas y por sus movimientos. En este caso habría que descubrir cuál es la inteligencia que maneja a este robot. El lector, por muy incrédulo que sea, no puede menos de estar de acuerdo conmigo en que si todo esto fuera cierto, entonces estaríamos ante algo enormemente interesante. Pues bien, amigo lector, todo esto es cierto. No porque lo afirme yo, después de haberlo estudiado a fondo durante bastantes años, sino porque miles de personas en todo el mundo, entre los que se encuentran hombres de una gran cultura, están convencidos de que el fenómeno ovni es cierto, a pesar de las aparentes contradicciones con las que se nos presenta y a pesar de las objeciones que la ciencia oficial tiene contra la admisión de su realidad. Precisamente esas contradicciones y esas dificultades son una clave para que vayamos cayendo en la cuenta de que estamos ante algo que en cierta manera supera la capacidad de comprensión de la mente humana y que probablemente constituye el reto más grande que en este momento tiene ante sí la inteligencia de los hombres.
En tiempos pasados la humanidad, menos capacitada, veía los mismos fenómenos y se limitaba a temerlos o a adorarlos. Hoy ya vamos estando en disposición de estudiarlos y de someterlos a juicio. 2. ¿Qué es un contacto? Como a lo largo del libro saldrá muchas veces la palabra contacto, o contactado, será conveniente que profundicemos en el significado de esta palabra en omnística, haciendo la aclaración de que en este capítulo hablaremos más bien de lo que es un contacto individual, y en el capítulo correspondiente aplicaremos este término a Israel como pueblo. Como expliqué en el capítulo anterior, por contactado en ovnilogía se entiende una persona que no solo ha visto un ovni o ha estado cerca de él, sino que además ha tenido algún tipo de contacto mental o, dicho en otras palabras, se ha comunicado con ellos en una u otra manera. El número de estos contactados es mucho más abundante de lo que la gente piensa, pero hay que tener muy en cuenta que muchos de los que se dicen contactos, únicamente son alucinados. Individuos con personalidades psicopáticas que lo que hacen al decir que son contactos, en muchas ocasiones muy de buena fe, es desahogar sus complejos, sus presiones y sus problemas psíquicos, proyectándolos al exterior en forma de entrevistas con extraterrestres o con seres de otras dimensiones. Pero también sucede lo contrario y probablemente con mucha mayor frecuencia. Es decir, que hay muchísimos contactados que mantienen su experiencia en secreto, bien sea por miedo de ser ridiculizados o de perder sus puestos de trabajo o bien sea porque los mismos extraterrestres les han indicado que mantengan todo en secreto hasta que ellos se lo indiquen. Este secreto impuesto es también muy frecuente en los contactados de tipo religioso, es decir, aquellas personas que han tenido una aparición o visión. La Virgen o quien sea el ser espiritual que se les manifiesta, les suele pedir que guarden en secreto alguna parte del mensaje que les dan. En realidad creo que son muchas más las personas que habiendo tenido una experiencia la ocultan, que aquellas que fingen o que han tenido una alucinación cuando dicen que han visto un ovni y que sus tripulantes les han hablado. En todo el estudio del fenómeno ovni, hay que estar muy atentos para saber separar el trigo de la paja, porque dada la naturaleza del fenómeno, tiene un gran poder de atracción sobre individuos con ciertos tipos de psicopatía. Esto, si bien obstaculiza aún más el estudio de algo y de por sí complicado, no destruye su realidad, lo mismo que la existencia de un mal médico no destruye la realidad de los buenos médicos y de la buena medicina. ¿Quiénes son contactados? Una de las primeras preguntas que surge al hablar de los contactos es la siguiente. ¿Son los contactos fruto de la casualidad, o son más bien escogidos ex profeso por los ovninautas? En realidad, hay argumentos para defender las dos versiones. A veces después de estudiar algunos casos, da la impresión de que las circunvoluciones cerebrales de ciertos individuos tienen mucho que ver con el hecho de haber llegado a ser contactados. De hecho, las personas con un psiquismo abierto, es decir, mediums, videntes, psíquicos, tienen mayor facilidad para ver ovnis y para llegar a ser contactos que personas que carecen por completo de esas facultades. Por lo tanto, puede ser que aquellos que van a ser contactos, ya nacen con un determinado tipo de psiquismo que los habilita para que en determinado momento, si se dan ciertas circunstancias, lleguen a tener la experiencia. Corrobora esta posición el hecho de que en muchas ocasiones, hallándose varias personas ante un fenómeno de naturaleza ovnística, algunos de los presentes ven al ovni y otros, en cambio, no lo ven, quedando descartada, por otro lado, la posibilidad de una alucinación por parte de los que lo ven, al haber producido el ovni, aunque invisible para algunos, un cierto efecto que es susceptible de comprobación por todo el mundo. Sin embargo, en algunas ocasiones, uno se siente inclinado a pensar que es ya pura casualidad la que hizo que determinado individuo llegase a ser contacto. El hecho de estar viajando solo en la noche por una carretera solitaria parece haber sido la circunstancia determinante en muchísimos casos, de que ciertas gentes llegasen a ser contactados. Vieron una luz que los seguía, al principio únicamente del tamaño de una estrella grande, que se fue acercando poco a poco hasta hacerse del tamaño de la luna. Cuando los que viajaban en el automóvil se habían percatado ya perfectamente de la presencia de la luz extraña que los seguía, y cuando frecuentemente estaban llenos de pavor, sin saber qué hacer, trataron de acelerar el automóvil, pero el objeto los seguía siempre. A veces las luces y toda la parte eléctrica empieza a fallar, con la consiguiente pérdida de aceleración o a veces sencillamente al doblar una curva, vieron el objeto posado en la mitad de la carretera, perdiendo desde aquel momento la noción del tiempo hasta que de nuevo volvieron a tomar conciencia de dónde estaban. Cuando miran sus relojes comprueban que habían transcurrido varias horas, sin saber exactamente lo que en ellas había sucedido. Solo bajo hipnosis profunda son capaces de recordar lo que pasó en ese tiempo.
A partir de ese momento, ya sus mentes quedan contactadas y los contactos futuros se hacen no de una manera tan aparatosa sino mucho más privada. A veces los tripulantes del automóvil se acuerdan perfectamente de lo que pasó durante esas 2 o 3 horas, aunque con mucha frecuencia el tiempo real o humano transcurrido no está de acuerdo con el tiempo transcurrido en las mentes de los que pasaron por esa experiencia.